Bienvenidos todos los hermanos, los distintos países que ya están conectados. Vamos ya a emprender nuestro viaje a través de las páginas bíblicas. Escuchemos atentamente. Libro de Isaías, capítulo 50. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes he yo vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque vine y nadie pareció, llamé y nadie respondió. ¿Ha llegado a acortarse mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar la mar, torno los ríos en desierto, hasta pudrirse sus peces y morirse de sed por falta de agua. Visto de oscuridad los cielos, y torno como saco su cobertura. El Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber hablar en sazón palabra al cansado. Despertará de mañana, y despertaráme de mañana oído, para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me torné atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y esputos, porque el Señor Jehová me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos como ropa de vestir se envejecerán. Los comerá polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y estáis cercados de centellas. Andad a la luz de vuestro fuego y a las centellas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cómo Dios siembra esa esperanza en su pueblo. Y esto es de meditar y de valorar, hermano. Porque así ha dicho Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo repudié? Así haciendo esta pregunta, ¿verdad? Dios continúa respondiendo a la queja de haber abandonado a Israel. Dios sigue argumentando, ¿verdad?, el por qué esas situaciones que estaban pasando el pueblo, o que pasarían en este caso, cómo va haciendo referencia a las adversidades a las cuales ellos tendrían que pasar para ser corregidos. ¿A quiénes son mis acreedores o quiénes yo he vendido? Y por vuestras maldades sois vendidos. No es capricho de Dios de que todos estos acontecimientos sucederían porque es que a Dios le parecía que estaba muy monótono el amor hacia su pueblo. No. Aquí está la respuesta. El Señor dice: por vuestras maldades sois vendidos, por vuestras rebeliones fuiste repudiada. Por eso, porque no hubo en ti esa genuina fidelidad que debe nacer de un pueblo agradecido a su Dios. Entonces, nótese cómo Dios argumenta el porqué de estas terribles situaciones presentadas en su pueblo. Y recordemos que todo lo que vivió el pueblo de Israel ya se había expresado. Dios es claro, Dios es transparente. El Señor prometió un manojo de bendiciones a su pueblo cuando estaba en concierto, en alianza, fidelidad con Él. Pero una vez que ellos miraran al pecado, a la idolatría, a la desobediencia, vendrían amplios castigos, y parte de lo que se emitió como castigo era que saldrían de esa tierra a la cual Dios le había dado de herencia
y servirían a otros dioses en otras tierras y allí sufrirían el destierro. Y ellos vieron así eso como que lejano, como que imposible, porque por muchos años el pueblo se desvió y el Señor no paró de enviar sus profetas para amonestarlos, para que siguieran el pacto eterno. Sin embargo, fue tan benévolo el Señor permitiendo que pasasen los años y eso no ocurriera. Pero ya llegó un punto de quiebre en que el Señor cumple a cabalidad sus palabras. Llegó el punto en que Israel fue transportado por Asiria y luego Judá, 135 años después, fue llevada en cautiverio por Nabucodonosor. Todo esto a causa de su terrible infidelidad, todo esto a causa de su maldad, todo esto a causa de su persistencia en hacer lo malo. Y a veces pasa en la actualidad. El Señor sigue amonestando a través de los predicadores, a través de su palabra. Tiene distintas herramientas en que el Señor nos insta a vivir santa, a tener una vida santa, una vida consagrada, una vida restringida del pecado. Y las personas persisten en hacer lo malo. Y muchos piensan que es puro cuento del camino, de que el Señor vendrá y juzgará al mundo, y salen a pecar y a enlodarse de una manera deleitosa, podemos decirlo así. Y no consideran que todo lo que nosotros hagamos tenemos que darle cuenta a Dios. Y hay de aquellos, ¿verdad?, a los cuales se les ha anunciado la verdad sublime del Señor y dan las espaldas a su voz. Ay de aquellos. Entonces, cuán importante es reconocer que hemos fallado, que el Señor quiere restaurar a su pueblo y que debe haber una disciplina, una corrección también en nuestras vidas. Entonces, aquí en este versículo del 4 al 9 del capítulo 50 aparece el tercer cántico del siervo. Recordemos que el primero apareció en el capítulo 42, el versículo 1 al 4. Entonces, desde un punto de vista histórico, muchos ven a este siervo no identificado como posiblemente a Zorobabel en su papel de líder y maestro en la etapa post-exílica, que también, por supuesto, representa un prototipo de Jesucristo, porque entra en acción para la reconstrucción y la solidificación de la fe del pueblo de Dios. Entonces vemos acá en del versículo 4 al 9 este cántico, pues, cuando dice que Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El Señor no avergüenza a aquellos cuya confianza está plenamente en el Señor. Precioso este cántico, lindísimo. En el versículo 4 dice, el Señor, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Pues el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Miren esto hermoso, como el Señor obró en su siervo, pero hubo una gran disposición de ser ese barro dócil al cual el Señor le dio el molde deseado. En el versículo 6, pues es una clara profecía sobre el sufrimiento vicario de Cristo, cuando dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me meseaban la barba. No escondí mi rostro de injurias, y esto precisamente lo detalla el Evangelio de San Mateo, cuando alude a 3 ocasiones en este versículo, en el versículo 20, en el capítulo 26 de San Mateo, en el versículo 67, en el 27, en el 26, hace referencia pues a este sufrimiento manifestado en la vida de nuestro amado Salvador. El siervo se muestra triunfador al hablar de sí mismo como alguien que ha ganado una gran batalla legal con la ayuda de Dios. Lucas alude de esta manera semejante a la firmeza de Cristo en la víspera de su viaje en Jerusalén.
cuando hace referencia, porque Jehová el Señor me ayudará, ¿verdad? Así hace referencia. Y cuando dice, cercano está de mí el que me salva, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos, ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Y aquí Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me esconde? ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Nos dice entonces en el versículo 10 al 11 que hay que confiar en el nombre de Jehová. Es una exhortación pues para que confiemos en el siervo de Jehová. La otra opción es ignorarle la bendición a todas las naciones a través de Israel como un testigo de Dios. El mundo encontrará salvación y justicia. Pero desde un punto de vista histórico, este fue profetizado por el remanente posexílico bajo la dirección de Zorobabel. Pero en sentido amplio, estas verdades se aplican a los cristianos, los descendientes de Abraham en Cristo. Dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Hace referencia entonces a los descendientes de Abraham en la fe de Cristo. Así que tenemos esta manera en que Dios le da las palabras o menciona, tiene aquí varios pincelazos del sufrimiento de Cristo, también como de los acontecimientos posexílicos que sobrevendrán bajo la dirección de Zorobabel. Varias situaciones acá, por eso hemos dicho en varias oportunidades que muchos especialistas no conciben de que este libro haya sido escrito con muchos años de anticipación y haya anunciado acontecimientos tan específicos. Pero así es la sabiduría y el poder eterno de Dios. Seguimos avanzando entonces hacia el capítulo 51, donde Jehová consuela a Sión. Escuchemos. Libro de Isaías, capítulo 51. Oídme, los que seguís justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os parió, porque solo lo llamé, y bendíjelo, y multipliquélo. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y tornará su desierto como paraíso, y su soledad como huerto de Jehová. Hallarse ha en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi juicio descubriré para luz de pueblos. Cercana está mi justicia, salido a mi salud, y mis brazos juzgarán a los pueblos, a mí esperarán las islas, y en mi brazo pondrán su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, mas mi salud será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus denuestos, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, mas mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salud por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó la mar, las aguas del grande abismo, el que al profundo de la mar tornó en camino para que pasasen los redimidos? Cierto, tornarán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, o serán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre,
que es mortal, del Hijo del Hombre, que por heno será contado? ¿Y haste ya olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Mas, ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso se da prisa para ser suelto, por no morir en la mazmorra, ni que le falte su pan. Empero yo, Jehová, que parto la mar, y suenan sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para que plantase los cielos, y fundase la tierra, y que dijese a Sión, pueblo mío, eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su furor, las heces del cáliz de aturdimiento bebiste y chupaste. De todos los hijos que parió, no hay quien la gobierne, ni quien la tome por su mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acaecido. ¿Quién se dolerá de ti? Asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos. Como buey montarás en la red, llenos del furor de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, miserable, ebria y no de vino. Así dijo tu Señor Jehová y tu Dios, el cual pleitea por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, la hez del cáliz de mi furor, nunca más lo beberás. Y ponerlo he en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, encórvate y pasaremos. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino a los que pasan. Bueno, entrando entonces al capítulo 51, cuando Jehová consuela a Sion. Y esto es así como te dice, bueno, el Señor agarra y le da rejo parejo al pueblo y después lo consuela, el Señor disciplina. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios, el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces no debemos despreciar cuando somos de Él corregidos. Y precisamente estos acontecimientos y estas correcciones dadas por la mano de Jehová hacia su pueblo era porque se habían desviado, era porque habían perdido el rumbo al cual el Señor los había encaminado. Entonces cuando dice mirad a la piedra, el Señor reta a su pueblo, reta a Israel a que regresara en espíritu a sus orígenes, así porque ellos son semilla de Abraham, escogida para traer bendición a todas las naciones. Es un alto honor. El pueblo de Dios es ese, bueno, Jesucristo lo dijo, la salud viene de los judíos. La salud, esa salvación viene a todas las naciones por medio de los descendientes de Abraham. Entonces, a través de Israel como testigo de Dios, el mundo encontrará salvación y justicia. Nótese la gran importancia que tiene el pueblo de Dios. Hemos dicho en varias oportunidades, es la evidencia clara de la existencia de un Dios poderoso. Su pueblo nos detalla la grandeza de Dios. Entonces, desde un punto de vista, pues, histórico, esto fue profetizado para el remanente, para que ellos pudieran entender el valor que tienen como pueblo de Dios, el valor. Entonces, esto es para que ellos se den cuenta que ellos son, estas verdades pues son aplicables a los cristianos, a los descendientes de Abraham en Cristo. Cuando nos dice el brazo de Jehová que guió a Israel a través del mar rojo, también lo liberará de la cautividad de Babilonia y lo restaurará en Sión, porque Jehová, cuya palabra creó los cielos y la tierra, ahora le habla a Israel, a su pueblo, a su heredad. Hace referencia también a Rahab, el dragón, una referencia al mismo personaje. Cuando notamos acá, dice del que aflige, pues se refiere históricamente a ese imperio babilónico, el cual por años estuvo afligiendo al pueblo. Y bueno, no solamente al pueblo de Dios, estuvo dominando
por varios años varias naciones. Entonces, nótese acá la importancia cuando se aplaca la ira del Señor. Ahora, dice el Señor, de todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Entonces estas dos cosas te han acontecido a ti. Has sido asolada, has sido quebrantada, has sufrido hambre y espada. ¿Quién va a sentir dolor por ti? ¿Quién te consolará? ¿Quiénes serán los que te consolará? Tus hijos han desmayado, estuvieron allí tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como un antílope que fue atrapada en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Entonces le hace referencia, oye pues, ahora esto, afligida, ebria, y no de vino, no estás ebria de vino, así te ha dicho Jehová, tu Dios, el cual aboga por su pueblo, es nuestro abogado. Yo he quitado de tu mano ese cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los vas a beber. Dios promete aplacar esa ira, ese enojo por su continua desobediencia. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, y ese cáliz de sufrimiento que has estado bebiendo por un momento, lo voy a poner en mano de tus angustiadores, aquellos que han afligido, aquellos que te han atormentado. Allí irá a parar ese dolor. Y así en todo lo que tú has pasado, pues va a pasar. Todos esos dolores, todos esos sentimientos va a pasar. Y hay un versículo muy hermoso, el cual debemos de abrazar. En el versículo 12 de este capítulo 51, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como él? Qué lindo, ¿verdad? A pesar de todos los quebrantos por los cuales pasó la hija de Sión, el Señor se sigue manifestando y presentando como el consolador, como el que te resguarda, y que tu temor no debe estar basado a los hombres. Debemos tener un temor de reverencia hacia Dios, porque Él es inmortal. Mientras que el hombre es como heno, es como la hierba del campo, hoy es y mañana es echado al horno. Entonces el Señor hace grandes promesas. Le dice que no se ha olvidado de su pueblo, porque Jehová es su hacedor. Con su poder extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero, ¿en dónde está el furor del que te aflige? Es hecho nada. El Señor todo eso lo disipa. El Señor está presto para libertar. El Señor está presto para sacarnos de la mazmorra, para darnos y proveernos pan. Porque el Señor es el cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en la boca de él sus palabras, todo mal se disipa. Y bueno, es maravilloso como hace referencia a la sombra de su mano con la cual el Señor nos cubre, con la sombra de su poder con la cual el Señor liberta y protege a su pueblo. Y volvemos y decimos, uno dice, bueno, pero el Señor castigando, pero a la misma vez consolando, sí. ¿Cómo hace eso el Señor? Es propio de Él. El Señor corrige, pero aflige, permite aflicción, pero también nos llena de consuelo y de esperanza para que entendamos que esas situaciones que a menudo llegan es para nuestro bien. Seguimos avanzando entonces al capítulo 52 de este libro. Libro de Isaías, capítulo 52. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suéltate de las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo el Señor Jehová, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para peregrinar allá, y el Asur lo cautivó sin razón.
Y ahora, ¿qué a mí aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo se ha llevado sin por qué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes, y todos los términos de la tierra verán la salud del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado, y será muy sublimado. Como se pasmaron de ti muchos, en tanto manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Empero él rociará muchas gentes, los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Bueno, en el capítulo 52, acabamos de escuchar, Dios redime a Jerusalén. En este capítulo, pues, otra celebración de la venida anticipada de Dios a las soledades de Jesús. Se despierta, oh Sión. Su cumplimiento tiene dos aspectos: el regreso de la cautividad de Babilonia y la salvación del Dios nuestro a través de su Hijo Jesús. Y esto se ve no solo pues cuando Isaías expresa la siguiente oración: en aquel día. Cuando se habla de aquel día, por lo general hace énfasis del reinado del Señor. Cuando hace referencia en aquel día, el asirio lo cautivó. Cuando dice hermosos, de verdad es lindo. Este capítulo tiene varios versículos sumamente conocidos y de gran valor para la fe del cristiano. Tiene hermosos versículos que nos llevan a distintos pasajes de bendición. Nos dice la palabra de Dios que el Señor le dice que fue vendido de gratis, pero también será rescatado sin dinero, siendo pues la salvedad de lo que ellos experimentarían por medio de los cautiverios. Y así le dice el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempos pasados para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón, lo atrapó. Y ahora entonces, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean, los que de él se enseñorean, lo hacen aullar, lo hacen sufrir. Y continuamente es blasfemado el nombre del Señor. ¿Por qué precisamente el Señor permite estas situaciones? Bueno, para corrección del pueblo de Dios, pero también es prometido castigo a esas naciones, porque es a través de esas acciones que ellos cometen, esas naciones es que blasfeman el nombre de Dios, porque Jacob es la heredad de Jehová. Entonces, mi pueblo sabrá mi nombre por esa causa en aquel día, porque yo mismo, dice el Señor, he hablado y estaré presente allí. Y entonces este versículo, que es sumamente conocido, y sobre todo en estos acontecimientos que van a estar presentándose en nuestra iglesia, como es esa jornada de evangelización internacional, esa cruzada, dice: hermosos son sobre los montes
Dios derrocará a Babilonia. Darío pues será el instrumento escogido por el Señor. Él ha establecido su autoridad y decretaría la restauración de Sión. Dejad que los atalayas suban a las montañas y proclamen las buenas nuevas. Tu Dios reina. Pablo cita este versículo en la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 15, en relación directa con la predicación del Evangelio. Es decir, aquí el profeta Isaías hace alusión de todas estas bendiciones que el Señor está proclamando por medio de las profecías para que se anuncie que habrá en Israel liberación, que habrá libertad, y son buenas nuevas, por supuesto. Pero esto lo toma el apóstol Pablo para recordar también a los que predican y anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Y es hermoso realmente este versículo, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. ¿Quién no quiere recibir la paz como un regalo de Dios? Del que trae esas buenas nuevas, del que publica, del que difunde esta sublime verdad de la salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Es Dios el que se enseñoreará de su pueblo y no otro, cuando les envía a ser voz de tus atalayas. La atalaya, hermano, es una función sumamente comprometida para todo creyente. Nosotros somos llamados a ser atalayas, porque es precisamente el anunciar la verdad de Cristo en la tierra, el anunciar la pronta venida del Señor, compromete nuestras vidas y también a los que escuchan esta verdad. ¿Por qué dice juntamente darán voces de júbilo? Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Ojo a ojo verán que estas buenas nuevas de las cuales se están anunciando serán consumadas, serán cumplidas en su pueblo. Y por tal motivo hay que cantar alabanzas, hay que alegrarse, hay que tener contentamiento con el Señor, porque Dios ha consolado a su pueblo y a Jerusalén ha redimido, es decir, ha comprado, ha liberado mediante una venganza o una indemnización. Entonces esto se refiere, este verbo redimir se refiere a comprar algo que una persona perdió quizás a causa de la pobreza, a causa de la violencia o el desamparo. Además, aquella persona que redime es a menudo un familiar que está en mejor posición económica que el que perdió esa posesión y puede adquirir pues la propiedad perdida a favor de su débil pariente. Recordemos que en el Salmo 72 se interpreta universalmente los términos mesiánicos que declara de engaño y de violencia redimirá sus almas. En Isaías 52:9 Dios redime a Jerusalén comprándola de sus opresores. Entonces, el punto de vista bíblico de la redención es sumamente amplio, debido a que Dios ha prometido redimir a toda la creación que en la actualidad gime a causa de la esclavitud que produce y genera en el hombre el pecado. Entonces, ¿qué hace Jehová? Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra van a ver la salvación del Dios nuestro. Y así como lo dice en el Evangelio de San Lucas, y verá toda carne la salvación de Dios. Es una verdad que no se puede callar. Toda carne verá la salvación, así como lo dice en el Evangelio de San Lucas 3:6. Impactante ese versículo. Apartaos, es la invitación del Señor. Salid, no toques nada inmundo. Salid en medio de ellos y purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, así como lo relata en segunda de Timoteo 2:19. El llamado al servicio en integridad y santidad, porque no saldréis apresurados ni vas a ir huyendo, porque el Señor es el que va a ir delante de vosotros y Él los va a congregar a todos, el Dios de Israel. Entonces, qué hermoso es la invitación del Señor, apartándonos, haciéndonos la invitación a tener una vida diferente, una vida
ya una vez comprados, ya una vez redimidos por Él. Entonces la invitación es llevar una vida apartada de toda inmundicia. Porque he aquí mi siervo será prosperado. Entonces cuando dice la palabra de Dios, desnudó su santo brazo, esta es una expresión coloquial que significa Dios se subió las mangas para trabajar y utilizó la espada para redimir a su pueblo a la vista de todas las naciones. Dice, he aquí mi siervo. Este es el único cántico del siervo. Se trata de uno de los más grandes pasajes de la Biblia, el punto culminante del libro de Isaías, el más sublime mensaje profético relacionado con muchos de los aspectos de la obra redentora de Cristo. Cuando dice el cántico tiene que ver precisamente con este cántico de la muerte a manos de sus enemigos, acá sobre lo que hace referencia al siguiente capítulo. Cómo se asombraron, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y que su hermosura más que de los hijos de los hombres. Todo esto, por supuesto, está conectado con lo que vamos a leer en breve. Así asombrará a él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Seguimos avanzando a uno de los capítulos emblemáticos que prácticamente por muchos años se estuvo repitiendo cada 3 sábados un sábado al mes se repetía. Escuchemos. Libro de Isaías, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Bueno, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Que este último cántico que se presenta en el libro de Isaías, que inicia en este capítulo, este cántico inicia desde el versículo 13 del capítulo 52. Se trata de uno de los más grandes pasajes de la Biblia, pues el punto culminante del libro de Isaías,
es que este capítulo es sumamente especial. De hecho, se hace referencia en el Nuevo Testamento cuando aquel eunuco se encuentra leyendo este pasaje de la Biblia y el Espíritu de Dios le indica a Felipe que se acercara a ese carro y precisamente era esta porción bíblica que él estaba leyendo, Isaías 53. Es impactante de verdad este capítulo, como les veníamos diciendo, tiene la esencia de este capítulo, inicia desde el versículo 13 del capítulo 52 del libro del profeta Isaías. Pues precisamente en este pasaje que podemos decirlo sin temor a equivocarnos que es el más sublime mensaje profético del Antiguo Testamento relacionado con muchos de los aspectos de la obra redentora de Cristo, el más exacto. Cada versículo está con tanta exactitud referente a la vida, a la precisión de la obra redentora de nuestro amado Dios. Este tiene que ver con la muerte a manos de sus enemigos del siervo. Cuando se refiere al siervo, se hace referencia al Mesías, por supuesto, el cual es asombrosamente resucitado por Jehová. Todos sus sufrimientos y su muerte son en pago por los pecados de los demás. Algunos comentaristas, buscando una figura histórica que cumpla este papel como prototipo de Cristo, ven aquí de nuevo a Zorobabel, basado en el hecho de que éste desapareció misteriosamente en la escritura, pues antes de la dedicación del segundo templo. Algunos especialistas ven aquí una referencia a los padecimientos y a la muerte de Zorobabel, pero la palabra de Dios no nos hace direccionarnos hacia Zorobabel. Sabemos que estos sufrimientos del Mesías fueron totalmente cumplidos en el papel de la más grande prueba de amor de Dios. Notamos aquí de verdad que exaltado, muy en alto. Después del sufrimiento final, el siervo será engrandecido y exaltado, como nos dice en este hermoso, que creo que muchos nos aprendimos estos 12 versículos de memoria, porque los decíamos los sábados en el culto del Santo Sábado. Decíamos Mateo 5 del 1 al 16, Romanos capítulo 5 del 1 al 12 y entraba el libro del profeta Isaías, todo el capítulo 53 que precisamente tiene 12 versículos. Entonces esto lo leíamos al mes al menos una o dos veces. De verdad que nos conmueve, pues este capítulo tiene propósitos, nos detalla los propósitos de la crucifixión, la expiación y la vida abundante, porque la venida del Mesías es la más conocida profecía de la crucifixión en la Biblia, y tanto Mateo como Pedro la cita, el evangelista Mateo la cita y el apóstol Pedro también la cita. Mateo la cita en el capítulo 8:17 y Pedro en el capítulo 1 del primera de Pedro 2:24 la cita 8 siglos antes de Cristo. Nótese esto, 8 siglos antes de Cristo. Isaías se refirió de una forma increíblemente certera a los hechos de la crucifixión, pero más importante aún, él habló del propósito de la cruz. Cristo cargó algo más que nuestros pecados en su sufrimiento y muerte. La paga del pecado es muerte, pero Cristo no tenía que sufrir como lo hizo para expiar nuestras culpas. Este capítulo nos habla del porqué de su sufrimiento. Sufrió para llevar nuestros dolores y enfermedades y para ofrecernos paz y sanidad. Ciertamente, la expiación de nuestros pecados constituye nuestra mayor necesidad, pero Dios, al enviar a su Hijo a sufrir y morir, proveyó más que una forma de escapar al juicio. Dispuso el inmediato comienzo de una vida abundante. Entonces, en este capítulo notamos cómo la sanidad mediante la expiación de Cristo es una realidad en el creyente, esa sanidad divina. Isaías 53 claramente enseña
que la sanidad corporal está incluida en la obra expiatoria, en el sufrimiento y la cruz de Cristo. Entonces, las palabras hebreas para dolores y enfermedades se refieren específicamente a la aflicción física. Esto se verifica en el hecho de que Mateo 8:17 dice que este texto de Isaías se cumple ejemplarmente en los actos de sanidad que efectuó Jesús. Además está claro que las palabras llevó y sufrió se refieren a la obra expiatoria de Jesús porque son las mismas que se utilizan para describir Cristo cargando con nuestros pecados. Entonces, estos textos vinculan inequivocadamente la base de la provisión, tanto de nuestra salvación como de nuestra sanidad corporal, con la obra expiatoria del Calvario. Sin embargo, ninguna de estas cosas se recibe automáticamente, porque ambas deben ser alcanzadas mediante la fe. La obra de Cristo en la cruz las pone a nuestra disposición y las recibimos según sea nuestra elección, mediante un acto sencillo de fe, un acto que nos haga entender y caer en consideración que eso que padeció Jesucristo no lo merecía. Sin embargo, su inagotable amor tomó nuestro lugar para salvarnos y sanarnos. Por cierto, unos pocos alegan que la profecía de Isaías acerca de las enfermedades se cumplió completamente mediante las sanidades descritas en Mateo capítulo 8. Recordemos que en ese capítulo abundan milagros de sanidad, pero un examen más cuidadoso nos revela que la palabra cumplir se aplica a menudo a una acción que se extiende a lo largo de toda la era de la iglesia. Entonces no podemos decir, no, ya de ahora en adelante tenemos que cargar con las enfermedades. El Señor promete, y de hecho fue una de las obras que resaltó en su ministerio, sanar a todos los enfermos, y dejó comisionada a su pueblo, a su iglesia, para que pusiera las manos sobre los enfermos y en su nombre fueran sanados. Entonces tenemos acá en este hermoso capítulo 53, vemos cómo la raíz de tierra seca expresa lo de su apariencia. No hay hermosura para que lo deseemos, no hay el experimentado en quebranto cuando dice, para ser nuestro perfecto sumo sacerdote, Cristo tenía que sufrir personalmente nuestro dolor. Fue despreciado. El Señor llevó Él nuestras enfermedades, y este verbo significa que tomó sobre sí mismo, llevó esa carga, una referencia al sufrimiento de Cristo cuando padeció nuestros dolores. Entonces, esto nos hace referencia a que éramos nosotros los que debíamos padecer ese mal. Sin embargo, Él, obediente y hasta la muerte, no rehusó entregar su vida para pagar así una deuda que jamás nosotros hubiéramos podido pagar. Es de una manera gloriosa cómo se detalla el actuar de nuestro amado el Señor, herido de Dios. El sufrimiento del siervo es parte del plan de salvación de Dios. Fue herido por nuestras rebeliones, nuestros pecados. La causa de su sacrificio, pues nuestras, hace énfasis de lo que nosotros teníamos, los pecados, las enfermedades de la humanidad, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pedro ve esto como una referencia a Cristo en la cruz, cuando hace referencia en la primera carta, en el capítulo 2, del versículo 24 al 25, y nos dice que no abrió su boca, proclamación de la completa sumisión del siervo. El evangelista Felipe leyó este versículo al eunuco etíope y lo condujo a Cristo. Como les decía, pues este pasaje es muy bien explicado y conocido en el Nuevo Testamento, porque fue precisamente este capítulo que leía este eunuco, aunque nunca hizo el Señor maldad. Eso nos hace referencia a esa inocencia de Cristo, pese
a que fue la víctima de tan grande injusticia. Cuando nos dice que fue rico en su muerte, profetiza que Cristo tendría un entierro decente y honorable. Y así precisamente se cumplió cuando José de Arimatea, este hombre rico, fue el que se encargó de sepultarlo en una tumba nueva, con sábanas limpias, entre Nicodemo y José de Arimatea se encargaron. Esto fue cumplido a cabalidad. Todo lo que nos detalla la palabra de Dios, imagínense con cuántos años de anticipación el Señor detalló perfectamente el sufrimiento de su amado Hijo. Expiación, fue la expiación por nuestro pecado. La muerte de Cristo en la cruz constituyó una infinita ofrenda vicaria, la única que podía expiar los pecados de la humanidad. Entonces nos dice, vivirá por largos días, algo paradójico a la luz de la muerte del siervo. Se trata de una obvia referencia a la resurrección de Cristo. Y su linaje, por supuesto, hace ver a los que son redimidos. Cuando dice, justificará mi siervo a muchos, al cargar sobre sí las iniquidades de la humanidad, Cristo logró restaurar ante Dios a todos aquellos que acepten su sacrificio. Fíjense, justificará mi siervo justo a muchos. Esos muchos son los que aceptan este sacrificio como ofrenda voluntaria de Dios para pagar tus rebeliones, para pagar tus pecados. Ahora, si tú no los aceptas, déjame decirte que no vas a entrar en esos que el Señor justificará a muchos. Allí no vas a entrar entonces. Cuando dice que el Señor orado por los transgresores, significa pues algo más que orar, esa declaración sumaria sobre la completa entrega de sí mismo que hizo Cristo en beneficio de la humanidad. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Este es un lenguaje simbólico que alude al premio destinado por Jehová al Mesías debido a su grande y entera fidelidad. Entonces, es una verdadera joya este capítulo que nos deleitábamos los sábados, que lo leíamos. Vuelvo y repito mucho, estoy seguro que de acá muchos hermanos se saben este capítulo de memoria. Así que, bueno, ya vamos a adelantar este poquito que es corto, el 54, para entonces ya ir cerrado. Libro de Isaías, capítulo 54. Alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas. Porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente heredará gentes, y habitarán las ciudades asoladas. No temas, que no serás avergonzada, y no te avergüences, que no serás afrentada. Antes te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a mujer moza que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. Porque esto me será como las aguas de Noé, que juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí
que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y todo tu término de piedras de buen gusto. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, será sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo crié al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he criado al destruidor para destruir. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su justicia de por mí, dijo Jehová. Bueno, tenemos entonces ya en el capítulo 54, desde un punto de vista histórico, pues estos versículos profetizan la restauración de Jerusalén bajo el mandato de Darío. De nuevo, pues se promete prosperidad futura a Israel. Se le da respuesta a sus quejas de haber sido abandonada por Dios. Y este pasaje pues también enseña cómo los cristianos vencen el trauma de la pena y los desengaños de la vida. Las buenas nuevas de la obra redentora y la exaltación del siervo están seguidas de un mandato a la mujer estéril, que viene siendo Israel, a fin de que se prepare pues para la amplia de la familia del pacto de Dios. Se compara a Israel cautivo como una mujer estéril, objeto de burla en el mundo antiguo. Regocijarse delante de una nación en tales condiciones parece un acto de crueldad. Si no fuera por la belleza del poema, el mensaje de Isaías llama a enfrentarse a la infertilidad apelando a Dios y exaltándolo por medio de canciones que invoquen la milagrosa provisión del Señor. Entonces, esto amplía el significado como un acto de fe. El actual exilio estéril debe hacer provisión para una expansión de la familia de Dios. Entonces, vemos cómo acá, en este hermoso capítulo, Dios de una manera poética expresa cómo será restaurada, cómo le dará pacto perpetuo de paz. Esa vergüenza de su juventud hace alusión al cautiverio que tuvo en Egipto, y la afrenta de tu viudez hace la referencia a la cautividad que padecerá en Babilonia. Te recogeré, es una promesa que el Señor cumple con su pueblo. Entonces, esta pues es la herencia, aunque el pueblo de Jehová debía esperar la era por venir en la consumación de estas promesas que él está dando, también se aplica a nuestros días, pues Dios frustra las conspiraciones y acusaciones que se levantan contra su pueblo. Entonces vemos acá cómo el Señor presenta este plan de salvación y cómo restaurar de manera maravillosa a su pueblo.